Vamos a dar inicio a este video que nos va a permitir determinar la cantidad de ladrillos que ingresan por metro cuadrado de muro. Es una fórmula muy sencilla y vamos a tratar de demostrar cómo es que se determina de manera práctica la cantidad de ladrillos necesarios por un metro cuadrado. Va a depender mucho del tema de el tipo de asentado, ¿no? En el Perú se trabaja básicamente dos tipos hasta tres tipos que podríamos identificar, ¿no? De soga, de canto y de cabeza. Vamos a ver alguno de ellos. Bueno, para determinar la cantidad de ladrillo básicamente es una proporción. El número de ladrillos que entra por metro cuadrado, la forma muy práctica y sencilla es trabajar cuántos medimos un metro por un metro en una determinada área de muro, considerando un determinado ancho de una junta, ya sea horizontal, una junta horizontal o una junta vertical. Vamos a poder determinar la cantidad de ladrillo. Quiere decir que yo voy a hacer una división, una proporción del área total, en este caso que va a ser un metro por un metro, va a ser un metro cuadrado, dividido entre el área que ocupa el ladrillo más la junta horizontal, incluido el área que contribuye con la junta vertical, horizontal y el ladrillo mismo. Muy bien, en la mayoría de casos vamos a identificar que la junta se configura como 1.5 centímetros. En la práctica vamos a poder identificar que puede tener 2 centímetros y según reglamento podría llegar hasta 1 pulgada, 2.5 centímetros aproximadamente. La fórmula que vamos a aplicar es sumamente sencilla. La cantidad de ladrillos nos indica que es igual a la unidad en la parte superior. Esta unidad, este número 1, representa un metro cuadrado. Quiere decir que las demás dimensiones, tanto de, en este caso, el largo del ladrillo, tengo junta multiplicado por el h, que viene a ser la altura, y la junta, ¿no? En este caso, que van a ser, no sé si el término está correcto, pero tendríamos que considerar esto. Es ancho de la junta vertical, ¿sí? Este es ancho de la junta horizontal, representada por JV, y ancho de junta horizontal representada por JH. Entonces, la aplicación de la fórmula, tengan en cuenta que si trabajamos en unidad de medida el metro cuadrado, o la unidad, perdón, el metro, en la parte del numerador yo tengo que presentar un metro cuadrado dividido entre L en metros. Yo digo 1 centímetro es equivalente a 0.01 metro. Tengo que tener, vamos a hacer un ejemplo posteriormente para poder demostrar esto. Algo que también es sumamente importante y que nos va a permitir determinar de manera adecuada la cantidad de ladrillos que entran por metro cuadrado, por una unidad de medida del metro cuadrado en tema de área, es conocer las especificaciones técnicas del ladrillo, de la pieza de albañilería, ¿no? Para esto nosotros podemos buscar especificaciones técnicas dentro de las empresas, de sus páginas web, donde podemos descargar y podemos identificar dimensiones, peso y algunas otras características que puedan ser determinantes. En este caso estamos presentando un ladrillo King Kong 18 huecos. Es un ladrillo que en la mayoría de casos se utiliza en los primeros niveles, en el primer piso, por un tema de seguridad y por un tema de poder soportar una resistencia. Este ladrillo está considerado en la categoría tipo 4 por su resistencia. Nosotros podemos identificar en la parte inferior de la imagen, tenemos tres tipos de asentados, no son los únicos. Si ustedes van a Europa, Norteamérica, vamos para poder identificar otros tipos de ladrillo, otras características y también una variación en el tema de dimensiones del ladrillo, de la pieza de albañilería.
Entonces va a ser importante que nosotros podamos reconocer las características de la pieza para poder hacer un adecuado metrado. Procedemos en la primera parte a identificar el asentado de cabeza. Refiere que vamos a tener, ¿no? Si nosotros vemos el ladrillo, un ladrillo de muro, está identificado como con una forma geométrica en 3 dimensiones que es un paralelepípedo. El paralelepípedo significa que tiene 3 dimensiones diferentes, ¿no? El largo, en este caso tenemos 23 centímetros, el ancho 12.5 centímetros y 9 centímetros. Estas dimensiones pueden variar dependiendo de la empresa, dependiendo de las especificaciones técnicas o dependiendo de la norma técnica con la que se adopte para su aplicación. Si nosotros estamos en Jaén, muchas de las dimensiones pueden ver variaciones por un tema de pandeo, por un tema del proceso de producción, ¿no? Esas dimensiones también pueden generar, si nosotros vamos a la selva, Tarapoto por ejemplo, vamos a presentar piezas de albañilería de arcilla con dimensiones sumamente superiores a las que estamos presentando, ¿no? De cabeza, significa que el ancho del muro que se va a generar va a ser con mayor extensión, ¿no? Es lo que vemos de cabeza. Por un tema de seguridad, muchas veces se puede colocar como un muro que va a soportar una determinada carga, como muro portante, muro que va a absorber carga. Tenemos de canto, no es muy usual, muchas veces de repente se pueda trabajar estas características con la finalidad de poder hacer una estructura de separador, ¿no? De repente lo hemos visto en, no sé, en un separador en un sanitario, ¿no? Entre el inodoro y la ducha. Podría, ¿no? Hemos visto de repente en un muro o muretes donde se va a apoyar una estructura para un lavatorio, ¿no? Eso es muy usual que se haga la instalación de esta manera. Y bueno, lo más convencional, podríamos indicar, para hacer el asentado de un muro es a través de un asentado de soga. Como ustedes pueden ver, el ladrillo siempre mitad del ladrillo se apoya ¿no? Eso se llama el traslape o el aparejo que se hace con la finalidad de transmitir la carga de manera uniforme. La forma más usual es un asentado de soga, ¿no? Donde vamos a poder identificar en el asentado de soga la dimensión más larga, L, versus la dimensión más corta, H. En un asentado de canto vamos a poder identificar la dimensión más larga, L, y la dimensión mediana o la media, ¿no? La mitad de ambas. Y en cambio aquí la dimensión intermedia y la dimensión más corta. Eso es básicamente la identificación del tipo de asentado. Bueno, pasamos a determinar con la fórmula, como les indiqué, para poder determinar el área, para poder determinar el número de ladrillos por metro cuadrado. Y esto lo podemos aplicar ¿no? Para áreas en diferentes ambientes, en muros. Cuando tenemos ductos, cuando tenemos espacios, como por ejemplo los vanos para una puerta o los vanos para una ventana, simplemente tendríamos que descontar esta área, ¿no? Posterior. Como les indiqué, la forma práctica es tomar 1 metro. Por 1 metro vamos a tener el área total, va a ser 1 metro cuadrado. Esto lo dividimos o determinamos una proporción, ¿no? A, que va a ser el largo en este caso, la dimensión más, ¿no? Perdón, aquí A se está considerando la altura más la junta, ¿no? El ancho de la junta horizontal. No se olviden, el ancho de la junta horizontal. Y B viene a ser el largo, en este caso el largo, más el ancho de la junta vertical, el ancho de la junta vertical. Eso es básicamente la aplicación de la fórmula.
hay que tener en cuenta, una vez que nosotros determinamos la cantidad de ladrillos que entran por metro cuadrado, ya sea dependiendo las características, dimensiones del ladrillo y dependiendo del tipo de asentado, esto va a incidir dentro de la cantidad de ladrillos que entren por metro cuadrado. Se recomienda que se considere por corte, ¿no? Tengan en cuenta que cuando hacemos muros, nosotros dejamos una parte dentada por un tema de sistema estructural para poder amarrar la columna con el muro, ¿no? Se denta, se deja dientes el muro con la finalidad de poder amarrar y poder fijar la estructura. Y por un tema de manipuleo, ¿no? Cuando se hace una carga y descarga dentro del vehículo, también hay una pérdida, un desperdicio, se quiebran los ladrillos. Entonces se podría recomendar que se trabaje un tema de desperdicio, se incremente de un 3 a un 5%, dependiendo de la experiencia. O la otra opción es que se tome un porcentaje determinado a través de ratios, ¿no? In situ, que yo pueda hacer una evaluación en obra de cuánto es realmente el desperdicio por corte o manipuleo que se tiene. Esto va a depender de la calidad del ladrillo, el proceso de cocción, el proceso de fabricación del mismo ladrillo. Otra forma práctica, como se está indicando aquí, es a través de una tesis que haya evaluado el tema de materiales, desperdicio en materiales, que también nos puede servir como referencia para hacer nuestro análisis y la determinación adecuada del ladrillo que vamos a requerir. Es importante que nosotros siempre tengamos un poco más de lo que realmente se requiere, porque imagínense que nos falten 15 ladrillos para poder cerrar un paramento, un muro. Entonces eso va a ser un tanto complicado, ¿no? Se hace más costoso poder adquirir esos 15 ladrillos que nos faltaban. Bueno, como les indiqué, si yo trabajo las dimensiones, hay que tener en cuenta esto, en centímetros, significa que yo voy a trabajar en la parte superior. Esto ha generado mucha confusión entre los alumnos que han desarrollado algunos ejercicios. Si en la parte superior yo le considero un metro cuadrado, significa que las dimensiones en el denominador LH, en este caso para un tipo de asentado en soga, yo tengo que convertir estas dimensiones, las dimensiones del ladrillo, L, que es la dimensión más larga, H, la más corta, el espesor, las tengo que convertir a unidades de metro. Quiere decir que un centímetro es igual a 0.01 metros. Y esto nos va a servir para poder aplicar simplemente la cantidad. Si ustedes van a algunas empresas, pueden buscar las fichas técnicas, ficha técnica ladrillo muro, ¿no? Y van a poder determinar peso, características, color. Al ladrillo, tengan en cuenta que es una característica muy importante el sonido. Cuando yo toco el ladrillo, identifico un sonido metálico, es un ladrillo de buena calidad. Otra característica que también es importante en el ladrillo es el color, ¿no? El color está definido gracias al proceso de cocción, el tiempo de cocción, el tiempo de la temperatura de enfriamiento dentro de su procedimiento de obtención, de fabricación del ladrillo. Entonces esto es importante. Posteriormente vamos a hacer un ejercicio para poder demostrar cómo es que se procede, cómo es que se analiza, ¿no? Recuerden, lo que estamos presentando en la parte de los 10.000 centímetros cuadrados va en el numerador, y lo que está en el denominador es un producto que es la dimensión más larga, es un asentado de soga, acuérdense, más el ancho de la junta vertical, todo multiplicado por la altura más el ancho de la junta horizontal. Estas juntas casi siempre es entre 1.5 a 2.5, ¿no? Si ustedes en obra, en campo, van a ver que el operario o el encargado del asentado de ladrillo, la forma práctica es en base a las dimensiones que tenga como referencia los dedos al instalar, ¿no? Es una forma práctica, no siempre es 1.5. Si hacemos mayor dimensión de junta, vamos a gastar más cemento y por ende más costoso el muro. Si hacemos muy costosa, no se fija bien la estructura
Y otro detalle que también lo vamos a ver de repente más adelante es la cantidad de mortero que se necesita, ¿no? Si ustedes vimos aquí en imagen del ladrillo con 18 huecos, se va a instalar mortero en la parte superior. ¿Qué es mortero? La mezcla de arena más cemento más agua, y por esta zona, por estos cilindros tubulares, va a incrementar parte de concreto que va a permitir la fijación, ¿no? Evitar el desplazamiento de la estructura. Un detalle, el ladrillo tiene que estar húmedo cuando se sienten. ¿Por qué? Porque si está seco, es un material poroso, va a absorber la humedad del mortero, va a secar el mortero y este se va a quemar, no va a producir sus características aglomerantes para poder fijar la estructura de la albañilería. Bueno, esto es un alcance. Si bien es cierto, voy a citar la fuente de donde he tomado algunas de las imágenes presentadas. Las obtuve de Facebook, hace referencia a la web Ingeniería JNH. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les pueda servir y puedan aplicar esto para la determinación de sus análisis de costos unitarios y por ende determinar sus presupuestos de manera adecuada, ¿no? Gracias.